Hoy hablamos de una inquietante profecía hecha por Malachi Martin, una advertencia que parece hacerse realidad ante nuestros ojos. Quédate con nosotros para descubrir esta profecía y cómo se está cumpliendo en la Iglesia Católica. No te pierdas ni un minuto de este video. Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, dedica mucho tiempo a describir a Judas y por qué es un personaje mucho más importante de lo que tendemos a pensar en los evangelios. Judas es visto como el traidor por excelencia, el que entregó a nuestro Señor a sus enemigos, conduciendo directamente a su pasión. Sin embargo, hay mucho más en esta figura que la simple tradición de los traidores. Según Martín, los obispos que están reformando la Iglesia son, en efecto, Judas. Sufren del complejo de Judas, como lo describe Martín, creyendo sinceramente que tienen la misión de Dios de cambiar la Iglesia. Aquí está Martín describiéndonoslo, en un pasaje escrito en 1989, en un periodo que muchos consideran días mucho mejores para la Iglesia. Martín advierte del peligro de la destrucción del primado papal a manos de hombres dentro de la propia Iglesia. Judas Iscariote siempre será conocido como el hombre que traicionó a Jesucristo. En al menos 20 idiomas, su nombre es sinónimo de traidor. Pensar en Judas o mencionar su nombre evoca la imagen del traidor por excelencia. Sin embargo, no hay razón para suponer que cuando Jesús lo llamó para ser uno de sus íntimos especiales, uno de los apóstoles fundadores, Judas ya estuviera empeñado en traicionarlo. No era menos entusiasta, menos devoto de Jesús ni menos decidido a seguirlo hasta el final que los otros 11 apóstoles elegidos al mismo tiempo. No podemos suponer que Jesús le negó a Judas las gracias divinas especiales otorgadas a otros. Del mismo modo, hoy, cuando hay una traición abierta a la Iglesia Católica Romana a gran escala por parte de obispos, prelados y sacerdotes de la Iglesia, no hay razón para suponer que los traidores comenzaron con menos buenas intenciones o devoción que aquellos que no traicionó su vocación. Tampoco podemos suponer que aquellos que ahora hacen trampa hayan sido privados de las gracias divinas necesarias para desempeñar dignamente sus deberes eclesiásticos. Judas debió compartir plenamente el carisma de un apóstol, de un pastor principal, prefigurando, como los 12 apóstoles, lo que hoy llamamos los obispos de la Iglesia. Viviendo con Jesús día y noche, viajando con Él, escuchando sus palabras y viendo sus obras, colaborando con Él en su obra, enviado por Él con el mandato de predicar el reino de Dios, curar a los enfermos, exorcizar demonios y ejercer su autoridad, Judas no puede haber comenzado su viaje como un hombre más mundano, más cobarde o menos iluminado que los demás miembros de ese grupo especial. Las mismas observaciones, teniendo debidamente en cuenta el desarrollo de la Iglesia, pueden aplicarse a los obispos y prelados y a sus asistentes oficiales en la Iglesia de hoy. Están llamados a vivir íntimamente con Jesús mediante la plenitud de su sacerdocio, que les confiere la consagración episcopal, a ejercer su autoridad espiritual y, encomendándose a la potencia de su espíritu, a ser pastores de almas, sanando, exorcizando, predicando, reconciliando, siguiendo el plan de salvación que Jesús indicó claramente cuando instituyó a Pedro como cabeza de su Iglesia y su representante personal en el único redil verdadero, en el que se puede asegurar eficazmente la salvación efectiva de cada alma. De manera inquietantemente similar al error cometido por Judas, algunos obispos y prelados y sus asistentes oficiales se han constituido en una antiiglesia dentro de la Iglesia. No tienen la intención de abandonar la Iglesia, no tienen la intención de separarse, no tienen la intención de destruir la unidad de la Iglesia, sino solo reformarla según sus planes. Ahora les resulta trivial que su plan sea irreconciliable con el plan de Dios revelado al sucesor de Pedro y a su autoridad docente. Porque, a la manera de la miopía espiritual de Judas, ya no creen en la doctrina católica del magisterio papal, como tampoco el traidor creía que Jesús era divino. Están convencidos de que pueden reconciliar a la Iglesia y sus enemigos mediante un compromiso digno, que comprenden realmente lo que está sucediendo, que pueden garantizar el éxito de la Iglesia de Cristo poniéndose de acuerdo con los líderes de este mundo. Pero en su devota creación de la antiiglesia dentro de la Iglesia, desde la Cancillería del Vaticano hasta el nivel de la vida parroquial, han logrado destrozar la unidad de la Iglesia,
Abolido efectivamente la antigua y floreciente unión entre los obispos y el romano pontífice y debilitado gravemente toda la organización institucional católica romana. La enormidad de este error y su parecido repetitivo y casi aburrido con el error de Judas, en otras palabras, el complejo de Judas de los eclesiásticos modernos, se vuelve muy evidente cuando se examina el comportamiento del traidor. Judas finalmente traicionó a Jesús, pero es importante señalar las buenas intenciones con las que inició su tortuoso camino que terminó en el campo de sangre. Malachi Martin continúa describiendo los detalles de la vida de Judas a partir de las Escrituras, sus motivaciones y lo que se puede deducir de las lecturas y, por supuesto, de los padres de la Iglesia y otras autoridades eclesiásticas. Luego nos ofrece esta reflexión: esta es la esencia del complejo de Judas, el compromiso de los propios principios fundamentales para adaptarse a las formas de pensar y comportarse que el mundo considera necesarias para sus intereses vitales. El principio de ese grupo especial era Jesús, su existencia física, su autoridad, su enseñanza. Sus tentadores y corruptores habían persuadido a Judas de que todo lo que Jesús representaba debía cambiarse mediante un compromiso decente y sensato. Esto nos proporciona un estándar seguro mediante el cual podemos identificar a los miembros de la antiiglesia que ahora se encuentran plenamente dentro de la organización institucional católica romana. Los últimos 20 años de la historia de esa organización están plagados de compromisos y cientos de malversaciones por parte de eclesiásticos. Debemos buscar e identificar compromisos importantes que puedan describirse con precisión como actos de verdadera malversación de fondos en las altas iglesias y en los cargos eclesiásticos. Martín destaca que esta situación ha dado lugar a católicos de cafetería, es decir, aquellos que eligen selectivamente qué creer y qué practicar, insistiendo en permanecer en la iglesia y llamándose católicos, pero manteniendo que no es necesario creer en todos los dogmas ni observar todas las leyes morales. Su número ha aumentado dramáticamente, incluyendo individuos solteros y grupos organizados. La confusión en este ámbito continúa sin disminuir, alimentada por iniciativas ecuménicas y una mala interpretación de la libertad religiosa sancionada por el Concilio Vaticano II. Malachi Martin concluye su discurso con una reflexión inquietante, una profecía que resuena como una advertencia para el futuro de la Iglesia. Predice que si alguna vez se eligiera un papa que simpatizara con la visión modernista, podríamos ver el fin de la primacía papal tal como se la conoce desde hace casi 2.000 años. Esta no es solo una preocupación teórica, sino una visión profética de un futuro posible en el que la unidad doctrinal y disciplinaria de la Iglesia Católica Romana quedaría completamente desintegrada. Martín advierte que la elección de un papa así conduciría a una fractura radical, haciendo realidad el sueño de los modernistas, una iglesia que se adapte a los valores del mundo en lugar de permanecer fiel a la tradición apostólica. Esta transformación sería catastrófica, no solo para la estructura eclesiástica, sino también para la fe de los millones de católicos que verían colapsar los cimientos de su religión. La profecía de Martín sugiere un futuro en el que la Iglesia ya no estaría unida bajo la autoridad incuestionable del Papa, sino fragmentada en una serie de iglesias nacionales autónomas. Estas iglesias, aunque todavía vinculadas sentimentalmente a la sede de Roma, serían libres de adaptar la doctrina y la disciplina a las culturas locales, perdiendo así la universalidad y unidad que han caracterizado a la Iglesia Católica durante milenios. Este escenario profético no es solo una crítica, sino un llamado urgente a mantener la fidelidad a la tradición apostólica y al magisterio papal. Martín nos advierte: si permitimos que esta visión modernista se arraigue, corremos el riesgo de destruir la Iglesia desde dentro, comprometiendo su misión divina y la salvación de las almas. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.